Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos. Antes de iniciar el video deseo dejar claro lo siguiente. Este fanfic no es de mi autoría, pertenece a otra persona. Todo lo que está presentado es ficción, creado únicamente con fines de entretenimiento. Por favor, no tomarse de manera literal el contenido. Las franquicias a las que pertenecen los mundos de este fanfic no me pertenecen, así como tampoco los personajes ni las imágenes que aparecen en este video. Todo el crédito corresponde a sus respectivas autorías. Lo único que me adjudico son los videos, los audios, las ediciones y la miniatura utilizados en este contenido. Con esto dicho, que comience el video. Reencarno en Stardew Valley, pero porque hay Pokémons. Capítulo 51. Reparando el centro comunitario. Mientras seguía sumido en sus pensamientos, el riego estaba casi terminado. Las labores de la granja habían concluido y, después de eso, le esperaba una interminable jornada en las minas. Esta vez, Ron llevó consigo algunas tablas de madera y decidió desviarse de su camino para dirigirse hacia las montañas, pasando primero por el centro comunitario para reparar el agujero del suelo. Con esa idea en mente, Ron, seguido por una fila de Rattata y con Froakie sobre el hombro, caminó hacia el centro comunitario. Era el 17 de primavera, miércoles, y ese día Penny tenía que dar clases a los niños. Normalmente, ese día lo pasaban en la biblioteca, pero como Penny solía llevar a los niños al parque infantil cercano al centro comunitario todos los sábados, y el sábado anterior había sido Pascua y el domingo había llovido, habían decidido trasladar el tiempo de juego a ese día. Mientras observaba a Hash balancearse de un lado a otro en el columpio, Penny apoyó la barbilla en su mano. Al escuchar movimiento detrás de ella, llamó con naturalidad, sin siquiera darse la vuelta. Vincent, no puedes jugar dentro de ese centro comunitario. Ya está demasiado deteriorado. ¿Y si te pasa algo? En ese momento, Vincent estaba jugando en el trepador. Al escucharla, asomó la cabeza desde la parte superior. Yo no entré. Penny miró a Vincent, se quedó quieta por un instante y rápidamente volvió la cabeza. Entonces vio a Ron parado en la entrada del centro comunitario. Lo siento. Pensé que eras Vincent. Penny se puso de pie con cierta incomodidad y se disculpó con Ron. No pasa nada. Ron agitó la mano y metió la llave en la cerradura de la puerta del centro comunitario. Vincent siempre se mete ahí a escondidas y me preocupa que pueda lastimarse, explicó Penny. Luego miró la fila de Rattata que seguía a Ron. Por cierto, ¿para qué vas a entrar? Ron sacó las tablas de madera y le explicó brevemente la situación. Ah, ya veo. Entonces realmente necesita una reparación, dijo Penny. Ese agujero en el suelo podría hacer que alguien se cayera fácilmente. Por eso Penny no dejaba que Vincent entrara. ¿Necesitas ayuda? Ron negó con la cabeza y entró directamente. Cuando llegó hasta el agujero, escuchó que Penny y el pequeño Vincent discutían afuera. No, Vincent, dijo Penny. Es demasiado peligroso para ti. Pero el hermano mayor de la granja está ahí dentro, respondió Vincent. ¿Y si necesita ayuda? Aún así, no te corresponde a ti ayudarlo. Esto es algo que deben hacer los adultos. Poco después, los pasos se fueron alejando, acompañados por los sonidos de Vincent intentando resistirse. Probablemente Penny había terminado llevándolo de vuelta al parque infantil. Ron sonrió y sacó algunas piedras que había llevado consigo. Dentro del agujero del centro comunitario ya habían comenzado a crecer algunas plantas, así que, además de reparar el suelo, también tenía que arrancar las raíces. Asimismo, debía reemplazar las tablas de madera que se habían podrido. Bajo las instrucciones de Ron, los Rattata se metieron debajo del agujero y comenzaron a roer sistemáticamente las raíces de las plantas. Mientras tanto, Ron utilizó su pico para romper una a una las piedras, dejándolas listas para rellenar el agujero después. Tras mucho tiempo, cuando todas las raíces habían sido retiradas, Ron recogió las enredaderas y caminó hasta la entrada. Allí vio a Penny esperando. Ya envié a los niños a casa. Penny miró hacia el interior. ¿Necesitas mi ayuda? No, ya no. Pero, si vas a regresar al pueblo, ¿podrías ayudarme a deshacerme de estas enredaderas? No hay problema. Ron le entregó las enredaderas. Penny las tomó y comenzó a caminar hacia Pueblo Pelícano. Había una cantidad considerable, tanta que Penny apenas podía ver lo que tenía delante. De pronto, escuchó un grito de dolor proveniente del camino. ¡Ay! Penny se detuvo. ¿A dónde vas? Louis, que se encontraba patrullando, se acercó, tomó la mitad de las enredaderas y preguntó. Como Joy, de Kalos, está por llegar, Ron está ayudando a reparar algunas partes del centro comunitario, explicó Penny mientras le agradecía.
Yo solo estoy ayudándolo a deshacerse de estas enredaderas. Luis se quedó sorprendido. Miró hacia el centro comunitario a la distancia y sintió una cálida sensación en el corazón. Es muy parecido a su abuelo. También tenía un corazón bondadoso. Si hubiera sido él, probablemente habría estado dispuesto a aportar dinero para reparar ese autobús. Sin embargo, pedirle a alguien que hiciera una donación no era diferente de ejercer presión moral sobre esa persona. Te acompañaré. Luis caminó junto a Penny hacia el basurero más cercano. Mientras avanzaban, dijo: por cierto, tu madre, Pam, estuvo hoy en mi casa. ¿Ella? Penny se sorprendió. ¿Qué hizo? Nada. Luis negó con la cabeza. Solo consiguió un trabajo de medio tiempo en la biblioteca. Nada más. Pero es únicamente un día a la semana y el salario no es mucho, apenas 350 gramos. Si se tratara de cualquier otra persona, quizás se preguntaría qué podía hacer con una cantidad tan pequeña. Para su familia, no alcanzaba para construir una casa nueva, ni siquiera para comprar una botella de cerveza en el Salón Fruta Estelar. Pero los ojos de Penny se enrojecieron. Arrugó la nariz, contuvo las lágrimas y le sonrió a Luis. Gracias. No tienes que agradecerme. Es un puesto que ofreció Gunther, dijo Luis. Si algún día conseguimos ahorrar suficiente dinero para reparar ese autobús, Pam también tendrá un trabajo. ¿Cuánto cuesta? 40,000 G. Luis pensó durante un momento antes de añadir. Últimamente, gracias a la granja, los ingresos de Pueblo Pelícano han aumentado un poco. Si tenemos suerte, quizá el próximo año el pueblo pueda reunir algo de dinero para reparar el autobús. Entonces Pam podría convertirse en la conductora. El próximo año. No era demasiado tiempo, pero tampoco era poco. Para cualquier otra persona, quizá parecería un futuro lejano. Pero Penny solo sintió un pequeño rayo de esperanza. Yo también trabajaré duro. Si tanto su madre como ella tenían trabajo, entonces construir una casa nueva, algo que había deseado innumerables veces, estaría finalmente a su alcance. Sí, la vida irá mejorando poco a poco, dijo Luis. Abrió la tapa del basurero y arrojó las enredaderas dentro. Penny hizo lo mismo con las que llevaba. Después regresó al remolque con cierta emoción. En cuanto entró, vio a Pam sentada ociosamente en el sofá. Pam pareció sorprendida al ver que Penny regresaba a esa hora y se puso de pie con incomodidad. Fui a buscar trabajo. No estaba intentando hacérmela vaga. Pam ni siquiera sabía por qué se encontraba en ese estado. Pero, fuera como fuera, ya no quería volver a ver decepción en los ojos de Penny. Por eso explicó la situación con cierta dificultad. Al segundo siguiente, unos cálidos brazos la envolvieron. Lo sé. Confío en ti, dijo Penny en voz baja. Aunque ahora mismo no haya un trabajo adecuado, no pasa nada. Nuestro futuro irá mejorando cada vez más. El simple hecho de que estuviera dispuesta a cambiar era suficiente. Penny enterró el rostro en el cuello de Pam. Entonces, Clefable salió de su Pokéball y abrazó a las dos. Capítulo 52, Robin y Maru. Mientras tanto, Ron terminó su trabajo y observó las tablas de madera colocadas en el suelo. Pensó en cuando iría a la carpintería de Robin para pedir prestados algunos clavos. Después, colocó unas cuantas piedras sobre las tablas para evitar pisar accidentalmente alguna que todavía no estuviera bien asegurada. Luego, recorrió el centro cívico. Después de reparar la recepción del centro, apareció un conjunto de donaciones en una habitación contigua. Sala de artesanía. Donación requerida, 40,000 G. Recompensa por reparación, fabricador de objetos, recetas de fabricación, autobús. No había una explicación detallada, pero estaba claro que aquel fabricador de objetos no tenía relación con Pueblo Pelícano. Después de todo, la mayoría de los objetos que se utilizaban en Pueblo Pelícano podían fabricarse con el kit de herramientas que Clint le había entregado anteriormente. Por lo tanto, solo podía estar relacionado con los objetos de Pokémon. Sin embargo, 40,000 G no era precisamente una cantidad pequeña. Por el momento, la granja todavía necesitaba mucho dinero para la mejora de la casa de campo, el corral, el establo y para las semillas de verano. Fuera como fuera, tendría que esperar hasta después de la cosecha de verano. Ron lo pensó durante un momento, llamó a todos los Pokémon que estaban correteando por la casa jugando al escondite y se dirigió hacia las montañas. A esa hora, la carpintería de Robin todavía estaba abierta, así que Ron decidió pasar por allí. Además de reservar la mejora de la casa de campo, también podría pedir prestadas algunas herramientas.
Con esto en mente, Ron abrió la puerta de la carpintería. Buenas tardes. Los ojos de Robin se iluminaron al ver entrar a Ron. Buenas tardes. Ron se acercó al mostrador, confirmó los precios y luego le explicó el motivo de su visita. Ah, entonces pasado mañana iré a tu granja a mejorar tu casa de campo. Robin aceptó rápidamente. No hay problema. Llegaré temprano, y puedes pagarme cuando terminemos la mejora. Hizo una pausa y añadió. Pero asegúrate de tener suficientes materiales. Si no reúnes lo necesario, puedes comprármelos. Incluso puedo hacerte un pequeño descuento. Al ver que la madera costaba 10 gramos cada unidad y la piedra 20 gramos, Ron rechazó inmediatamente la amable oferta de Robin. Está bien. Robin se encogió de hombros. Es un poco caro, pero este ya es un precio especial. Era un precio amistoso que Robin había decidido ofrecerle teniendo en cuenta que Ron acababa de llegar a Pueblo Pelícano. Un año después, la madera subiría a 50 gramos y la piedra a 100 gramos. Sin embargo, para Ron aquello seguía siendo un poco caro. Pero cuando los ingresos provenientes de la granja superaran ampliamente el tiempo y el esfuerzo necesarios para recolectar madera y piedra, comprar los materiales le resultaría mucho más rentable. El tiempo que ahorraría podría permitirle ganar miles de veces más dinero que el que gastaría en esos materiales, y entonces dejaría de preocuparse por esas cantidades. También era una conclusión a la que Robin había llegado después de haber tratado con el antiguo dueño de la granja. Ella creía que, con la diligencia que Ron estaba demostrando, ese día no estaba demasiado lejos. Ah, por cierto. Ron miró las herramientas apiladas en una esquina. Joy, de Kalos, llegará dentro de poco y se quedará en el centro cívico. Quiero reparar algunas partes del lugar, pero no tengo clavos ni martillo. Ah. Robin siguió la mirada de Ron y sonrió. ¿Quieres pedirlos prestados? Sí. Eso tendrá un costo, ya sabes. Robin se acercó a recoger las herramientas. ¿Cuánto? Robin parpadeó. Es broma. Son gratis. Si los necesitas, incluso puedo ir a ayudarte. También puedo prestarte la escalera del almacén. Ron le dio las gracias y guardó las herramientas en su mochila. Solo devuélvemelas en la granja pasado mañana. Nos vemos entonces. Robin observó cómo Ron salía y se despidió de él con la mano. Después de que se marchara, la puerta que estaba a su lado se abrió y Maru salió. ¿Terminaste de trastear con tus pequeños inventos, querida? Robin se volvió para mirarla. Maru apartó la mirada con incomodidad. No estaba trasteando, solo estaba absorto en mis pensamientos. ¿Estabas escuchando nuestra conversación a escondidas? Robin se apoyó contra el mostrador mientras se bajaba las mangas. Escuché un poco. Como había hablado mal de la granja anteriormente, aunque al final había terminado ayudando allí, todavía se sentía un poco culpable, y en cierta medida, preocupada por Ron. Al enterarse de que Ron iba a mejorar su casa de campo, Maru respiró visiblemente aliviada. Por lo que había visto de Ron, no parecía alguien que se dejara desanimar por las opiniones de los demás. Pero escuchar que estaba esforzándose constantemente por mejorar su propia vida hizo que no pudiera evitar alegrarse por él. Ese sentimiento alcanzó su punto máximo cuando escuchó que Ron incluso planeaba reparar el centro cívico. No sabía exactamente cómo expresarlo. Solo sentía un ligero remordimiento. Robin levantó una ceja. Al observar la expresión de Maru, una vaga idea comenzó a formarse en su mente. Pensé que... ¿Qué? Nada. Robin sonrió. ¿Qué te parece si, cuando tengas un descanso, vamos juntas al centro cívico para ayudar? Como hija de Robin, Maru también conocía los conceptos básicos de carpintería. Además, gracias a su afición por fabricar objetos e inventar cosas, tenía unas manos muy hábiles y también una fuerza considerable. Lo haré. Maru asintió. Mientras tanto, en otra parte. Al acercarse el anochecer, después de comer algo en las minas, Ron llevó a los Rattata a recolectar la mayor cantidad de minerales posible. En cuanto a Froaki, gracias a los monstruos de las minas, había alcanzado el nivel 15. Apenas había descansado durante todo el día. Cuando finalmente llegó a la granja en el carro minero, 2 Rattata ya se habían quedado dormidos dentro del carro. Ron tomó a uno con cada mano y dejó espacio sobre su hombro para que Froaki, que se tambaleaba de cansancio, pudiera acomodarse. El pequeño Pokémon trepó lentamente hasta sus brazos y se acurrucó junto a los Rattata para dormir. Ron caminó despacio y con cuidado hasta la pequeña casa de madera. Los demás Rattata también estaban completamente agotados y se desplomaron en cuanto cruzaron la puerta.
Ron tomó suavemente a cada uno y los colocó sobre la cama. Gengar. Gengar salió repentinamente del suelo. Normalmente, cuando estaba con Abigail, para ese momento Abigail ya estaría riéndose. Pero esta vez no había ninguna risa. Gengar retrocedió hacia las sombras un poco decepcionado, observando las acciones de Ron con sus ojos carmesí. Después de un rato, comprendió vagamente la diferencia entre Ron y Abigail. Entonces descendió lentamente hasta el suelo y recogió al Rattata que estaba tirado allí. Como Pokémon de tipo fantasma, una de sus ventajas era que podía desplazarse por el aire sin hacer tambalearse lo que llevaba. Así, transportó al Rattata hasta la cama sin que éste sintiera prácticamente nada. Ron miró a Gengar con sorpresa. Hizo una pausa y luego le agradeció suavemente. «Buen trabajo, Gengar». «Gengar». Gengar respondió con una voz baja y rápidamente volvió a esconderse entre las sombras. Ron se quedó pensativo durante un instante. Después, se acostó cuidadosamente en la cama, procurando no aplastar a ninguno de los Rattata que estaban acomodados ordenadamente a su alrededor. Por todas partes se escuchaba la respiración de los Rattata. Froakie, sobre la almohada, se había dado la vuelta mientras dormía. «Buenas noches». Ron habló suavemente hacia los ojos que se asomaban desde las sombras. Entonces cerró los ojos. Gengar. Capítulo 53, el Centro Cívico y Luis. Al día siguiente, Pueblo Pelícano recibió por fin una lluvia que llevaba mucho tiempo esperando. Ron abrió la puerta y contempló la lluvia que caía a cántaros. Respiró profundamente. Detrás de él, una fila de Rattata enderezó el cuerpo, imitándolo y tomando una enorme bocanada de aire. Tanto fue así que toda la casa se llenó de sonidos de respiraciones profundas. Froakie, sentado sobre el hombro de Ron, miró desconcertado a la fila de Rattata. Después de un momento, dejó escapar, incrédulo. «Froakie». Entonces, la fila de Rattata, imitando a Ron, soltó todo el aire que había contenido. Ron se quedó en silencio durante un instante. Luego anunció que ese día sería día libre. Por un lado, el día anterior había tomado prestadas las herramientas de Robin y tenía pensado reparar hoy el centro cívico. Por otro, todos habían estado trabajando sin descanso durante los últimos días. Ron sintió un poco de remordimiento y decidió darles el día libre. Esto también incluía al Fletchling que estaba en el criadero. Después de todo, hacerlos salir a recolectar bajo semejante lluvia sería demasiado, se mirara por donde se mirara. Ron lo pensó mientras tomaba el impermeable que estaba a su lado. Después de preparar un desayuno sencillo para los Pokémon y limpiar el criadero, Ron se dirigió directamente hacia el centro cívico. Antes de llegar, vio a lo lejos una escalera alta que se acercaba tambaleándose hacia él. Siguiendo su mirada hacia abajo, distinguió un impermeable amarillo y, debajo de este, un rostro bronceado. El agua de lluvia caía sobre los lentes y luego resbalaba por ellos hasta llegar al cuello, haciendo que la joven se viera un poco desaliñada. Y, aún así, estaba sonriendo. «Sabía que vendrías hoy», dijo Maru mientras se limpiaba la lluvia del rostro. Ron dio unos pasos hacia ella y tomó la escalera de sus manos. Maru aprovechó para secarse el rostro y luego le dijo: «Mamá incluso supuso esta mañana que no saldrías». Después de todo, con una lluvia tan intensa, reparar el techo era un trabajo que debía hacerse al aire libre. Por eso, preocupada de que Maru pudiera resfriarse, Robin había intentado disuadirla varias veces. Pero por alguna razón, Maru tenía una confianza inexplicable en Ron y aún así había salido con la escalera. Incluso se había apresurado a venir justo después de terminar su desayuno. Tenía la corazonada de que Ron también llegaría temprano. «Entonces se equivocó», respondió Ron. Maru no pudo evitar mostrar una sonrisa triunfal. «Hicimos una apuesta. Me va a pagar 10 barras de hierro por esto». Las barras de hierro eran indispensables para los inventos de Maru, pero como sus propias habilidades mineras eran limitadas, siempre tenía que comprárselas a Clint. Sin embargo, trabajar como enfermera no le proporcionaba mucho dinero y hasta Harvey, el médico de la clínica, tenía que preocuparse constantemente de que algún día la clínica pudiera cerrar por falta de ingresos. Por eso, Maru era muy cuidadosa con sus gastos. «Ahora he ganado», dijo Maru, avanzando unos pasos. «Como recompensa por ayudarme a ganar, he decidido reparar contigo ese centro cívico». Era, contigo, no que Ron fuera a reparar el centro cívico únicamente para ella. Después de todo, el centro cívico pertenecía a Pueblo Pelícano, y aunque uno quisiera buscarle un propósito más específico, la persona que se alojaría allí sería Joy, no Ron.
Como chica de gran inteligencia emocional, Maru era muy cuidadosa con las palabras que utilizaba. Parpadeó y luego corrió unos pasos hasta la entrada del centro cívico. Ron rápidamente llevó la escalera y abrió la puerta para ella. Normalmente, el lugar no estaba bien ventilado. Pero con la intensa lluvia filtrándose por el techo roto, toda la habitación estaba ahora impregnada de una desagradable humedad. Maru tosió un par de veces. Cuando terminemos las reparaciones, buscaré un momento para limpiar todo esto, dijo, frunciendo el ceño mientras observaba el lugar. ¿Cómo puede vivir alguien aquí? Quizá debería quedarse primero en mi casa. Había escuchado que Joy también era enfermera. Aunque sus pacientes fueran diferentes, Maru pensaba que quizá tendrían algunos temas en común. Si era así, no le importaría que Joy se quedara en su casa y compartiera habitación con ella. Hay una habitación reparada dentro, dijo Ron, señalando una estancia no muy lejos. Los Junimo ya habían pensado en ese detalle. Incluso habían colocado todo el mobiliario necesario, una cama, una mesa, armarios y una chimenea para el invierno. Eso está bien, respondió Maru. Entonces notó las piedras colocadas en el suelo. Varias piedras sujetaban ambos lados de las tablas de madera, señalando claramente la ubicación de las partes del suelo que todavía no habían sido reparadas. Sorprendida por lo meticuloso que era Ron, Maru observó durante un rato. Al ver las tablas de madera perfectamente cortadas, se volvió hacia él. Definitivamente tienes talento para la carpintería. Quizá en el futuro podrías seguir los pasos de Robin y convertirte en carpintero. Por supuesto, era una broma. Maru se acomodó los lentes, levantó la mirada hacia el agujero del techo y preguntó, ¿empezamos desde arriba? De lo contrario, si el techo continuaba dejando pasar la lluvia, limpiar sería solo uno de los problemas. El otro sería que las tablas del suelo se empaparan y terminaran deteriorándose otra vez, haciendo que todas las reparaciones fueran inútiles. Mientras decía esto, Maru se ajustó el impermeable y miró la escalera junto a la puerta. Vamos. Ron hizo una pausa y añadió, tú solo sujeta la escalera. Yo me encargo de las reparaciones. Maru levantó una ceja. Antes de que pudiera decir algo más, Ron explicó, llevas lentes y con la lluvia será incómodo. No pretendía cuestionar la fuerza de Maru. Después de todo, ella había cargado aquella escalera hasta allí sin siquiera mostrar signos de cansancio. Claramente, la fuerza de aquella chica era igual a la de su madre. Maru quedó bastante satisfecha con aquella explicación. Asintió y se dirigió hacia la puerta para sujetar la escalera mientras Ron comenzaba a trabajar. Mientras tanto, en la casa del alcalde Luis. Ese día llovía, pero las labores de patrullaje debían realizarse sin demora. Era algo que Luis había aprendido después de muchos años como alcalde. Con un paraguas en la mano, abrió la puerta y, como de costumbre, salió a recorrer el pueblo. El centro cívico de Pueblo Pelícano podía considerarse uno de sus lugares emblemáticos. Por un lado, su torre del reloj era bastante alta, por lo que podía verse desde prácticamente cualquier dirección. Como de costumbre, Luis dirigió la mirada hacia allí. Entonces se quedó paralizado. Entrecerró los ojos y observó con atención. Si no se equivocaba, ¿había una figura sobre el techo del centro cívico? La lluvia caía con fuerza y hacía que aquella figura se viera borrosa. El corazón de Luis se hundió. Inmediatamente, comenzó a caminar a paso rápido hacia allí. No fue hasta que pudo contemplar por completo la deteriorada torre del reloj que se detuvo. Vio la escalera apoyada junto a la puerta. Y sobre el techo estaba Ron, ocupado clavando tablas y reparando el tejado. La lluvia caía sobre él y, debido a ella, incluso el sonido del martillo golpeando los clavos había perdido su nitidez. Toc, toc, toc. Los golpes sordos se mezclaban poco a poco con el sonido de la lluvia. Luis levantó la mirada mientras sostenía su paraguas. Observó en silencio la figura de Ron. Por un instante, pareció regresar al día en que aquel centro cívico había sido construido por primera vez. En aquel entonces estaban él, Marnie, Evelyn, George y el antiguo granjero. El tiempo todavía no había dejado huella en sus rostros. Todos, llenos de esperanza por un pueblo pelícano cada vez mejor, lo observaban mientras él ponía en marcha el reloj. En ese momento, dentro de la mente de Luis, aquel sonido del pasado comenzó a mezclarse poco a poco con el sonido del martillo de Ron golpeando los clavos. Capítulo 54, Robin y el chocolate caliente. Ron solía pensar que Pueblo Pelícano iría decayendo poco a poco después de que la granja dejara de funcionar.
Cuando el festival anual dejara de atraer turistas, cuando los jóvenes nacidos en Pueblo Pelícano comenzaran a anhelar irse a Ciudad Zuzu, y cuando las enredaderas terminaran cubriendo por completo el centro cívico. Así que Luis bajó su paraguas y caminó unos pasos hasta donde estaba Maru sujetando la escalera. Luego extendió la mano y la sostuvo por ella. Alcalde Luis. La lluvia era intensa, y combinada con el sonido de Ron clavando las tablas, Maru no se había dado cuenta de cuando había llegado Luis. Tanto así que se sobresaltó al ver aparecer repentinamente sus manos. «Continúa, muchacha», dijo Luis con una sonrisa mientras sujetaba la escalera y levantaba la mirada hacia Ron, que se encontraba sobre el techo. «Solo lleva unos días aquí, y parece que todo ha comenzado a cambiar». Era como unos engranajes recién lubricados. Aunque por ahora apenas giraban lentamente y durante breves momentos, Luis creía que pronto todo volvería a mejorar. No mucho después, Ron terminó de reparar el agujero del techo y bajó por la escalera. Al girar la cabeza, vio a Luis, que no había dicho una palabra, y a Maru, que estaba dentro del edificio clavando tablas. Luis no dijo nada. Simplemente le dio una palmada en el hombro, luego le entregó 2 boletos de premio y se dio la vuelta para marcharse. Ron observó confundido los boletos que tenía en la mano y entró. Había 2 boletos, así que tomó uno y se lo ofreció a Maru. ¿Qué? Maru terminó de clavar un clavo y levantó la mirada hacia el boleto. «Oh, esto. No lo quiero». «¿Te lo dio Luis? Entonces debe ser para ti. No necesito estas cosas». Dicho de forma sencilla, los objetos de la máquina de premios probablemente eran cosas que Luis había almacenado después de que la granja dejara de funcionar. Eran objetos que podían utilizarse en una granja, pero que habían terminado acumulándose porque ya no había nadie que los necesitara. En otras palabras, probablemente nadie encontraría utilidad en ellos salvo Ron. En cuanto a por qué Luis no se los entregaba todos directamente, Maru solo podía sospechar maliciosamente que quizá era una especie de recompensa para incentivar a Ron a trabajar diligentemente y ayudar a los demás. Por lo tanto, solo funcionaban con Ron. Pero, evidentemente, no era algo que resultara conveniente decir en voz alta. Después de que ambos terminaron con el ruido de martillos y clavos, e incluso barrieron el polvo que había quedado en el suelo, Maru llevó a Ron a la carpintería de Robin. Por un lado, era el lugar más cercano. Por otro, había escuchado que la granja ni siquiera tenía una cocina. Y como ambos habían terminado empapados por la lluvia, lo mejor sería tomar algo caliente y cambiarse de ropa. La granja todavía no tenía esas condiciones. Maru fue a devolver la escalera al almacén, así que Ron abrió primero la puerta de la carpintería. «Has vuelto, querida. ¿No estarías sola por ahí?» «Oh, Ron». Robin hizo una pausa y luego sonrió con cierta disculpa. «Parece que Maru ganó. ¿Repararon el centro cívico bajo la lluvia? Debieron esforzarse mucho». Mientras hablaba, tomó una toalla caliente y seca que estaba junto a la chimenea y se la entregó a Ron. «Sécate». Robin las había preparado para Maru. Conociendo lo testaruda que podía ser su hija, no había ido al centro cívico para llamarla de regreso. Por eso, ya había preparado chocolate caliente, encendido la chimenea y calentado las toallas mientras esperaba su regreso. Justo lo suficiente para 2. Robin sonrió mientras esperaba que Maru entrara y luego le entregó la otra toalla. El rostro de Maru ya estaba helado por la lluvia. Hundió la cara en la cálida toalla y dejó escapar un suspiro de satisfacción. «Hay chocolate caliente en la cocina. Primero sécate el cabello, cámbiate de ropa y sería mejor que te dieras una ducha», dijo Robin mientras miraba a Ron. «Tú también». La familia de Robin tenía 4 integrantes y al tratarse de una familia con 2 hijos de distinto sexo, disponían de 2 baños. Robin señaló el otro. «Ve allí. Yo te conseguiré algo de ropa». Dicho esto, regresó a la habitación, sacó un conjunto de ropa de su esposo, Demetrius, y se lo entregó a Ron. Cuando ambos terminaron de ducharse, se sentaron frente a la chimenea para secarse el cabello. Robin apareció poco después con 2 tazas de chocolate caliente. «Tomen». Robin extendió las tazas hacia ellos. Maru tomó un sorbo y acercó su cabello a la chimenea. El vapor se elevó sobre su cabeza como una pequeña columna de humo blanco. Ron permaneció tranquilamente sentado a su lado, bebiendo. La cálida bebida descendió por su garganta como una corriente reconfortante, haciendo que también sintiera calor en el corazón. «Lleva un poco para tus Pokémon», dijo Robin, apoyándose a un lado mientras observaba a los 2 sentados frente a la chimenea como si fueran un par de hongos. «Preparé bastante. Yo también iré». «No,
Maru, respondió Robin. Ya no quedan toallas secas en la casa. Y solo hay un paraguas grande, y es para Ron. Volver a enfriarse después de haberse calentado seguramente terminaría haciéndolos enfermar. Así que Robin buscó el enorme paraguas que tenían en casa. Mientras tanto, en la granja, la mayoría de los Pokémon sabían lo que Ron estaba haciendo ese día. Por eso, todos estaban amontonados junto a la ventana, esperando que regresara. Rattata. Es una lluvia muy fuerte, ¿no le habrá pasado nada? Un Rattata se aferraba a la ventana mientras miraba ansiosamente hacia afuera. Como tenían estrictamente prohibido salir por su cuenta, no podían simplemente correr hacia allí. Aunque era primavera, después de la lluvia todavía hacía algo de frío, por lo que Ditto y Fletchling también permanecían dentro de la casa. Como todavía no conocían demasiado bien a Ron, simplemente estaban acostados tranquilamente junto a la chimenea, calentándose. Gengar, que tenía una relación un poco más cercana con Ron, permanecía escondido entre las sombras. Pero como tampoco tenía una relación tan estrecha con él, no parecía tener demasiadas ganas de salir a recibirlo. Gengar. ¿De verdad le habrá pasado algo? Al segundo siguiente, un pistola agua salió disparado hacia él. Gengar se escondió rápidamente entre las sombras. Justo cuando los pocos Pokémon todavía discutían sobre si debían salir a buscar a Ron o no, una enorme figura amarilla, brillante y con forma de hongo apareció en la puerta. Debajo de aquella extraña figura estaba Ron, sosteniendo un paraguas. Y entre sus brazos llevaba un enorme recipiente negro cuyo contenido apenas podía distinguirse. Froakie. Rattata. La puerta se abrió con un chirrido. Entonces, uno tras otro, los Pokémon se abalanzaron sobre Ron. ¡Esperen, esperen! ¡No! ¡Se va a caer, se va a caer!, gritó Ron mientras intentaba mantener el equilibrio. Con una fila de Pokémon colgando de él como si fueran adornos, Ron caminó con dificultad hacia la pequeña casa de madera. Cuando finalmente llegó a la puerta, se tambaleó, dejó el paraguas a un lado y colocó cuidadosamente el recipiente de chocolate caliente que llevaba entre los brazos. El recipiente quedó firmemente apoyado en el suelo. Ron entonces comenzó a quitarse los Pokémon de encima uno por uno, como quien recoge bayas de un árbol. Pero no podía regañarlos. Ron suspiró. Entró en la casa, buscó todos los recipientes que pudieran utilizarse para servir chocolate caliente y los colocó uno por uno sobre la mesa. Después, fue sirviendo en ellos el chocolate que todavía conservaba algo de calor y que había cargado durante todo el camino. Observó a los Rattata que se arremolinaban alrededor y a Froakie, que sostenía una taza en un rincón mientras saboreaba el chocolate. Ron se quedó quieto por un momento. Luego se sentó sobre la cama. La pequeña casa estaba completamente llena. Por todas partes resonaban los alegres sonidos de los Pokémon después de beber el chocolate caliente. Froakie. Rattata. Capítulo 55. Renovación de la casa de campo y la llegada de Joy. Mientras tanto, en Pueblo Pelícano, dentro de la casa rodante, Penny apoyaba la barbilla sobre una mano mientras estaba sentada junto a la ventana de la casa rodante, escuchando cómo la intensa lluvia tamborileaba suavemente sobre el techo metálico. Hoy era 18 de primavera, el cumpleaños de Pam. También era el primer día de Pam trabajando en la biblioteca. Los jueves no tenía que dar clases a los niños, así que Penny se levantó temprano y limpió toda la casa rodante, tanto por dentro como por fuera. Al principio, al ver la lluvia torrencial que caía afuera, Penny se preocupó de que Pam pudiera arrepentirse, pero, para su sorpresa, ella simplemente se puso un impermeable y se lanzó bajo la lluvia sin mirar atrás. Pam normalmente no hacía muchas tareas domésticas en casa, así que Penny estaba un poco preocupada de que Gunther pudiera despedirla por eso. Sin embargo, al ver la determinación de Pam, incluso si la despedían, Penny no tendría ninguna queja. Para ella, mientras Pam estuviera dispuesta a recomponerse, era suficiente. Mientras no fueran una persona avanzando y la otra retrocediendo, Penny sentía que su futuro siempre tendría esperanza. Por otro lado, en la biblioteca, Gunther miró desde el mostrador a Pam, quien barría el suelo. Anteriormente, nunca había considerado contratar empleados aparte de Sam, por lo que no había un uniforme de trabajo adecuado para Pam. Ella llevaba una ropa algo ajustada mientras barría torpemente y en silencio. Claramente, no estaba acostumbrada a realizar ese tipo de trabajo en casa, y si Luis no hubiera insistido tanto, Gunther no habría aceptado dejarla trabajar allí. Sin embargo, su actitud era mucho más seria que la de Sam.
Ese muchacho siempre se ponía inquieto en la biblioteca, y después de trabajar un rato, su mente comenzaba a divagar. Si aquel puesto en la biblioteca no fuera un servicio para el bienestar público, Gunther lo habría despedido hacía mucho tiempo. Al escuchar el enérgico sonido de la escoba de Pam, Gunther bostezó y volvió la mirada hacia la intensa lluvia que caía afuera. Está bien, es suficiente por hoy, bostezó Gunther nuevamente. Casi nadie había venido ese día y seguir barriendo no haría aparecer más polvo en un suelo que ya estaba limpio. Gunther sacó entonces 350 G y se los pagó solemnemente a Pam. Ah, y feliz cumpleaños, Pam. Gracias. Pam apretó el dinero entre sus manos, sintiendo que la palma le ardía de lo caliente que parecía estar aquel pago. Luego se puso el impermeable que colgaba junto a la puerta y se aventuró nuevamente bajo la lluvia. Normalmente, en cuanto recibía su paga, habría ido al salón Fruta Estelar a beber algo. Pero esta vez no. Ni siquiera le dirigió una mirada al salón y regresó directamente a la casa rodante. Ya llegué. Lo dijo al entrar. Bienvenida a casa. Y feliz cumpleaños, dijo Penny suavemente. Para ahorrar suficiente dinero y poder reparar el autobús y construir una casa lo antes posible, Penny había ido a la tienda local y solo había comprado unos cuantos nabos. Aunque eran baratos, a Pam casualmente le encantaba su aroma y la sopa de nabo que podía preparar con ellos, así que apenas podía considerarse un regalo. Penny observó cómo Pam se sentaba a la mesa del comedor. Sus manos, empapadas por la lluvia, sujetaban con fuerza el tazón. El vapor que salía de la sopa hizo que los ojos de Pam también se humedecieran. Gracias. Al día siguiente, 20 de primavera. No todos los días tenían la suerte de contar con lluvia, así que, desde temprano, todos comenzaron a trabajar de acuerdo con las tareas que tenían asignadas. Después de fertilizar el terreno, hoy era la primera vez que las fresas estaban maduras. Ron asignó a los Fletchling la tarea de recoger las fresas, mientras que los Ratata y Froakie se encargaban de regarlas. Después de un rato de estar ocupados, se escucharon pasos en la entrada. Ron giró la cabeza y vio a Robin, con las mangas arremangadas y su caja de herramientas en las manos, de pie en la entrada de la granja. Al ver los enormes campos de fresas y a los Fletchling transportándolas una y otra vez entre el campo y la caja de envíos, Robin sonrió y saludó a Ron. Buenos días. Vine a ayudarte a renovar la casa de campo. 10,000 G solo por una renovación podía parecer un poco caro, pero en realidad era una excelente inversión. Además de ampliar considerablemente la habitación y añadir una cocina para Ron, también incluiría los muebles correspondientes. Entre ellos habría una cama más grande y un refrigerador completamente nuevo. Al ver que Ron estaba a punto de acercarse, Robin agitó repetidamente la mano. Tú sigue con lo tuyo. No te preocupes por mí. Después de decir eso, ella y el Machop que transportaba la madera detrás de ella entraron rápidamente en la casa de campo. Ron les echó un vistazo y luego volvió a sus tareas. Pronto, desde el interior de la casa de campo comenzaron a escucharse golpes de martillo y el sonido de herramientas trabajando. La renovación consistía simplemente en ampliar ligeramente la habitación, pero con la ayuda de Machop, Robin terminó todo el trabajo en un solo día. En cuanto a Ron, después de encargarse de los campos de fresas y terminar las tareas del día, se dirigió al bosque tizón para cortar árboles. Mientras reunía materiales para construir el corral y el establo, además de ocuparse de la crianza y de las labores de la granja, el tiempo pasó volando. Y, cuando se dio cuenta, ya era 23 de primavera. Ron estaba ocupado preparando el desayuno de los Pokémon temprano por la mañana. Al abrir la puerta, vio un destello de luz. Y entonces, Joy apareció frente al tótem de teletransporte de la granja. Vaya, ¿de verdad regresé? Joy miró a su alrededor con incredulidad. Luego giró la cabeza y vio a Ron de pie en la puerta de la casa de campo, mientras numerosas cabecitas pequeñas se asomaban detrás de él. Buenos días. Joy agitó la mano y sacó de su mochila las semillas que había traído. Estas son las semillas que me pediste que trajera. Estas son las instrucciones de cultivo que escribió el vendedor, y esto. Ron le devolvió el saludo y salió de la casa de campo mientras observaba a Joy explicar todo con entusiasmo. Hasta que finalmente solo quedó una Pokéball roja. ¿Esto? Ron señaló la Pokéball, esperando una explicación por parte de Joy. Como Geodude ya había sido enviado de vuelta con él inmediatamente, estaba claro que aquella no era la Pokéball de Geodude. Joy tartamudeó un poco antes de decir: la granja no tiene ningún Pokémon de tipo planta, ¿verdad? Ron asintió. Así que capturaste uno para mí. No, vino junto con las semillas,
respondió Joy mientras abría la Pokéball. Un Adist extremadamente delgado apareció frente a ellos. Aunque había estado viviendo con Joy durante un tiempo, solo habían pasado unos pocos días, por lo que ella no había tenido suficiente tiempo para conseguir que recuperara peso, al menos hasta el punto de que pareciera un niño saludable. Joy recogió al Adist, que correteaba alrededor de sus pies. El vendedor dijo que más adelante puede aprender campo de hierba. ¿Campo de hierba? Puede reducir aproximadamente a la mitad el tiempo de crecimiento de los cultivos, explicó Joy. Lo comprobé por ti. Puede aprender este movimiento al nivel 36. Pero, en realidad, decir aquello hacía que Joy se sintiera extremadamente culpable. El nivel, después de todo, no era más que una representación numérica de las capacidades de un Pokémon, que mejoraban continuamente mediante los combates. Por lo tanto, para subir de nivel, la condición necesaria era combatir. Pero aquel pequeño estaba tan débil que casi parecía que una ráfaga de viento podría hacerlo caer. Si tuviera que depender de sí mismo para combatir y subir de nivel, probablemente la granja habría quebrado mucho antes de que llegara al nivel 36. Capítulo 56, Campo de hierba y Zubat. Si no lo quieres, también puedo. Antes de que Joy pudiera terminar, Ron tomó la Pokéball y le agradeció. De nada, respondió Joy. Mientras pueda ayudarte. Diciendo eso, levantó al Adist que sostenía entre sus brazos. Felicidades. Ron seguramente te ayudará a convertirte en un Pokémon increíble. Originalmente, después de hacerse cargo del Adist, Joy había considerado criarlo ella misma. Por supuesto, no era porque pensara que Ron seguramente lo rechazaría, sino simplemente porque sentía lástima por aquel Adist. Hasta que descubrió que la razón por la que Adist se había quedado en la ciudad humana no era porque hubiera sido rechazado por los Pokémon salvajes, sino porque quería permanecer en una ciudad humana, encontrar un entrenador y volverse más fuerte. Aquel pequeño parecía tener una obsesión con hacerse más fuerte. Y era bastante terco. Tanto que, después de que Joy comprendiera que ella solamente se estaba encargando de cuidarlo y que no le proporcionaría entrenamiento adicional, incluso lo descubrió intentando escabullirse con su Pokéball. Por eso, Joy le habló de la existencia de Ron y le mostró a Geodude. Adist agitó las hojas de su cabeza con entusiasmo. Mientras tanto, Ron sostenía su Pokédex y comprobaba la información de Adist. Al verla, no pudo evitar mirar nuevamente al Adist. No era que tuviera algún talento extraordinario o un potencial oculto. Era que cada una de las estadísticas de Adist tenía solamente un punto. En otras palabras, a Froakie le bastaría con usar un pistola agua, como quien escupe sobre una planta, para dejar a aquel Adist al borde del debilitamiento. ¿Pasa algo?, preguntó Joy en voz baja. Nada. Ron negó con la cabeza. Pensó durante un momento y, antes de que Joy pudiera insistir, respondió. Es un genio. Al escuchar aquello, Joy y Adist celebraron. Incluso las hojas que Adist tenía sobre la cabeza comenzaron a agitarse alegremente. Como la cola de un cachorro. En realidad, tampoco era exactamente una mentira. Hasta cierto punto, ciertamente era un genio. Ron lo pensó por un momento, se agachó y le asignó una tarea a Adist. Al escuchar que su tarea consistiría en regar las plantas, en lugar de recibir algún tipo de entrenamiento diferente, Adist simplemente se dejó caer al suelo. En esta granja, mientras Ron volvió a pronunciar su famosa frase. Miró a Adist, y enseñándole de acuerdo con sus capacidades, continuó. Esto también es una forma de entrenar tu condición física. Solo cuando mejores tu condición física tendrás suficiente resistencia para enfrentarte a otros Pokémon. Adist recorrió con sus ojos rojizos al grupo de Pokémon que se encontraba en la granja. Aunque los Pokémon no poseían algo como un ojo de niveles, que les permitiera ver los niveles de los demás como hacía el Pokédex, podían percibir las diferencias entre ellos mediante sus auras. Incluso siendo extremadamente débil, Adist podía sentir que el aura de todos los demás Pokémon era abrumadoramente poderosa. Pero también podía percibir que todos los Pokémon de aquella granja eran muy fuertes. Y era natural. Después de tantos días realizando trabajos agrícolas, todos los Pokémon habían acumulado algunos puntos de potencial, y Ron había distribuido cuidadosamente cada uno de ellos. Por eso, Adist volvió a levantarse y comenzó a caminar tambaleándose hacia el estanque. Como no tenía manos, solo podía utilizar las hojas de su cabeza para recoger agua. Pero debido a lo débil que era, una hoja llena de agua le parecía pesar como 1000 kilos. Tanto que se balanceaba peligrosamente de un lado a otro. Bajo la mirada preocupada de Joy,
Finalmente consiguió llevar el agua hasta las raíces de una de las plantas de fresas y verterla. ¡Increíble! Joy aplaudió, genuinamente feliz por Adist. Ella no entendía nada sobre crianza Pokémon, pero, si todos los Pokémon podían recibir entrenamiento en aquella granja, quizá realmente existiera algún método especial detrás de todo aquello. Al segundo siguiente, las hojas de Adist se agitaron. Luego giró la cabeza y llamó alegremente a Ron. Entonces, todos pueden empezar a trabajar. Ron dio unas palmadas y luego le dijo a Joy: espera un momento. Voy a ordenar la guardería y después te llevaré al centro comunitario. Aunque Joy podía ir por su cuenta, como era una recién llegada, Ron decidió cumplir con sus responsabilidades como anfitrión. Está bien, ve, respondió Joy mientras miraba a su alrededor. Yo simplemente daré una vuelta por la granja. Después de que Ron se alejara, Joy caminó hacia la casa de la granja. Solo habían pasado 10 días desde su última visita. Joy, por supuesto, todavía recordaba perfectamente cómo era la granja originalmente. Por ejemplo, aquella pequeña casa de madera. Ahora era notablemente más grande. También habían plantado algunos árboles en las dos esquinas de la granja. Joy podía reconocer que algunos eran árboles de bayas y otros eran árboles frutales. La diferencia entre ambos era que los frutos solamente tenían la ventaja de ser deliciosos, mientras que las bayas poseían diferentes propiedades. Por ejemplo, algunas podían curar estados alterados, mientras que otras podían sanar heridas. Al observar las bayas creciendo con tanto vigor, Joy se detuvo. De repente, comprendió algo. Esas bayas no estaban en la granja 10 días atrás. Eso significaba que Ron las había traído de otro lugar. Y en apenas 10 días habían pasado de ser semillas a convertirse en plantas completamente maduras. Realmente es diferente de Kalos, murmuró. Ella también conocía la diferencia en el paso del tiempo entre ambos lugares. Pero una cosa era saberlo. Otra muy distinta era verlo con sus propios ojos. Era como si su visión del mundo hubiera sido destrozada. Un año solo tiene poco más de 100 días. Joy continuó recorriendo tranquilamente la granja. No pasó mucho tiempo antes de que encontrara una pequeña cueva. Varias parejas de ojos rojos brillaban en su interior. Antes de que pudiera distinguir claramente qué había dentro, el grupo de Pokémon que se encontraba allí pareció sobresaltarse por su presencia y comenzó a revolotear y rodar por el suelo. Entonces, un Zubat salió rodando. Claramente, aquello no había sido intencional. Los Zubat estaban acostumbrados a la oscuridad y jamás se expondrían voluntariamente a la luz del sol a menos que fuera necesario. El problema era que aquel Zubat estaba demasiado gordo. Y, debido a las acciones de Joy, el grupo de Zubat que estaba dentro de la cueva se apresuró a internarse todavía más. Durante el movimiento, uno de ellos lo golpeó accidentalmente y provocó que rodara hacia afuera. Este pequeño realmente está gordo. Joy se agachó y le dio un pequeño toque en el vientre. Al sentir como su dedo se hundía lentamente, sonrió. Necesitas bajar de peso. Para una enfermera Pokémon, cada Pokémon era como un niño. Con un suave empujón, dejó que Zubat, aprovechando su propio impulso, rodara lentamente de regreso a su zona de confort. Vamos. La voz de Ron llegó desde afuera. Necesitas ponerlos a dieta, dijo Joy. ¿A quiénes? A los Zubat. Están demasiado gordos. Parecen esfeal. El Zubat, después de regresar a la oscuridad, apenas había soltado un suspiro de alivio cuando las palabras de Joy resonaron en su mente. No era que fueran glotones ni nada parecido. Era simplemente que Ron había plantado demasiadas fresas. Como consecuencia, todos los días aparecían grandes cantidades de cuervos. Para proteger las fresas de Ron, los Zubat no tenían más remedio que comérselas con todas sus fuerzas. Al recordar aquello, las lágrimas comenzaron a deslizarse por el regordete cuerpo de Zubat hasta caer al suelo. Capítulo 57. Familiarizándose con Pueblo Pelícano. ¿Bajar de peso? Ron miró hacia la cueva de los Zubat, hizo una pausa y asintió. Más adelante. Bajar de peso no sería difícil. Como máximo, podía encontrar un poco de tiempo para fabricar un espantapájaros y luego controlar su alimentación para ayudarlos a adelgazar. Joy continuó. No puedes consentirlos todo el tiempo. Incluso los Pokémon pueden tener problemas debido a la obesidad. Está bien. Ron asintió. Después de salir de la granja, pasaron junto a la parada de autobús abandonada. Este autobús va al desierto, explicó Ron. Debería estar reparado después del verano. Entonces podrás comprar un boleto para ir al desierto. Joy miró el autobús y asintió.
Luego siguió a Ron en dirección al pueblo. Como ella se convertiría en una residente permanente de allí, Joy sacó a su Wigglytuff de la Pokéball. Wigglytuff miró a su alrededor con curiosidad, y después de que Joy se agachara para explicarle la situación, soltó un alegre grito. «A ti también te gusta este lugar, ¿verdad?». Joy acarició su cabeza, tomó la mano de Wigglytuff y continuó caminando detrás de Ron. Ya habían estado antes en el centro comunitario, pero primero necesitaban dejar que Joy se instalara antes de recorrer el pueblo. Así que ambos caminaron hacia el centro comunitario. El pueblo no es grande. Si sigues por aquí, llegarás a las montañas profundas, dijo Ron, señalando el pequeño camino junto al centro comunitario. Más adelante hay una casa. Es la casa de Robin, la carpintera. Si necesitas muebles o cualquier otra cosa, puedes ir a buscarla allí. Pensando en las renovaciones de la casa, Ron añadió específicamente: aunque ella puede renovar casas desde allí, no necesitas renovar esta. Luego le explicó a Joy todo lo relacionado con los Junimos del centro comunitario. También le contó que, si completaban los lotes, los Junimos repararían gratuitamente el centro comunitario. Ah, de acuerdo. Joy asintió. Observó cómo Ron abría la puerta del centro comunitario con una llave y luego se la entregaba. A partir de ahora, esta llave es tuya. Gracias. Joy tomó la llave, sostuvo la mano de Wigglytuff y entró. Primero descansa y acomoda tus cosas. Después te llevaré a recorrer el pueblo, continuó Ron. Cuando ya estés familiarizada con él, también podemos ir al Salón Fruta Estelar a cenar. Dentro de la habitación había una pequeña cocina, y todos los utensilios y vajilla necesarios estaban completos, aunque por el momento no había comida. Pero no había necesidad de apresurarse. Después de ese día podían comprar algunas provisiones en la tienda local. Al pensar en ello, Ron recordó las semillas que le había pedido a Joy que comprara. Miró a Joy, quien después de agradecerle había entrado por la puerta, hizo una pausa y se apoyó contra el marco del centro comunitario. Dentro, Joy entró y rápidamente notó el suelo perfectamente reparado y el techo que había sido arreglado. Era evidente quién había hecho aquel trabajo. Joy sonrió y le dijo a Wigglytuff: «Nuestra nueva vida está a punto de comenzar». «Bridos». Wigglytuff respondió alegremente. Después de recorrer todo el centro comunitario y sacar su equipaje de la mochila, Joy volvió a salir mientras sostenía la mano de Wigglytuff. «Vamos, Ron». Luego añadió: «Gracias». Ron agitó la mano y condujo a Joy hacia el pueblo. Hasta entonces, Ron siempre había utilizado el viejo Pokédex para realizar sus pagos, así que no estaba completamente seguro de cómo transferirle dinero a Joy. Por eso, tendría que llevarla posteriormente a la casa de Luis. «Esa es la tienda local», dijo Ron, señalándola. «Allí puedes comprar la mayoría de las cosas, aunque es un poco cara. Si necesitas ingredientes, puedes venir directamente a la granja». Durante ese tiempo, la granja ya había producido bastantes ingredientes. Aunque solo tenían ejotes, zanahorias y coliflores, seguía siendo mejor que la dieta constante de papas y chiribías que Ron había soportado anteriormente. «Gracias», dijo Joy, expresando su gratitud. Ron señaló entonces el Salón Fruta Estelar. «Ese es el Salón Fruta Estelar. Abre todos los días a las 12 y permanece abierto hasta medianoche». Siguieron el camino hasta llegar a la casa de Luis. «Adelante». La voz de Luis llegó desde el interior. Ron abrió la puerta y vio a Luis escribiendo algo en su escritorio. «¿Quién?». Luis hizo una pausa. «¿Ron? Oh, ¿tú debes ser Joy?». Luis se levantó de repente. La familia de Joy había conservado prácticamente el mismo aspecto durante generaciones, así que Luis la reconoció fácilmente como descendiente de una vieja amiga. «Hola». Joy sonrió. «Espero que pueda contar con su orientación de ahora en adelante». Luis asintió y luego miró a Ron. «Necesita una cuenta para Pueblo Pelícano», explicó Ron. «Ah, sí, por supuesto». Luis se levantó, se acercó a Joy y le pidió su teléfono. Rápidamente instaló una billetera digital para ella. Joy la tomó y vio que había 500 gramos en la cuenta. «¿Esto es?». «Todos los recién llegados a Pueblo Pelícano reciben esta cantidad de dinero», explicó Luis. «Sale de los fondos del pueblo para ayudarte durante tu adaptación a Pueblo Pelícano». «Muchas gracias». «De nada. Si más adelante tienes algún problema, no dudes en venir a buscarme», continuó Luis. «Todos los días hago rondas por el pueblo». Después de intercambiar algunas palabras más con Luis, Ron y Joy abandonaron la casa. «Este es el dinero de las semillas que compraste anteriormente»,
dijo Ron mientras transfería 5000 gramos a Joy. Ah, esto es demasiado. Joy agitó repetidamente las manos. Solo gasté 2400 gramos. Ron hizo una pausa. ¿Todas las semillas costaron eso? Joy asintió. Si compras 100 de una vez, cuestan 10 gramos por semilla, pero si las compras individualmente, son un poco más caras. Ron apretó los dientes y maldijo al comerciante en voz baja. ¿Qué pasa? Nada. Ron continuó. Realmente no hay necesidad de comprar semillas en la tienda local. ¿Por qué? Lo descubrirás si vas, respondió Ron. Y continuó guiando a Joy para que se familiarizara con todo Pueblo Pelícano. Después de terminar el recorrido, ya era por la tarde. Los dos llegaron a la entrada del Salón Fruta Estelar. Buenas tardes. Emily, que estaba ocupada detrás del mostrador, giró la cabeza y los saludó mientras observaba a la recién llegada. Buenas tardes, Ron. Buenas tardes, ¿eres nueva? Emily miró a Joy con curiosidad. En cuanto terminó de hablar, Gus, que estaba ocupado dentro del salón, también salió. Hola, mi nombre es Joy y soy enfermera Pokémon. Trabajaré en el centro Pokémon del centro comunitario, se presentó Joy ante Emily. Hola, mi nombre es Emily. Yo soy Gus, se presentó también. Gus observó a Joy de arriba abajo y luego dijo. Eres prácticamente idéntica a tu madre. Era tanta la semejanza que, por un instante, sintió una especie de déjà vu, como si el tiempo hubiera retrocedido 20 años. En aquel entonces, él todavía era joven y no tenía el cuerpo tan corpulento que tenía ahora. Entonces sonrió y preguntó, ¿qué te gustaría comer? Invito yo. Capítulo 58, hija de una vieja amiga. Joy se quedó pensativa. Gus, mi mamá me habló de ti. Caminó unos pasos hasta la barra y le dijo a Gus. Dijo que tu pasta es increíblemente deliciosa. Aquello hizo que Gus soltara una carcajada. Sí, ella solía venir aquí todo el tiempo, siempre acompañada de Robin. Apenas terminó de hablar, volvieron a escucharse pasos en la entrada. ¿Quién siempre estaba conmigo? Oh, Dios mío. Joy, exclamó Robin desde la puerta. Corrió hacia ella y la abrazó con fuerza. No has cambiado nada. Dios mío, han pasado 20 años y yo ya estoy. Entonces se dio cuenta de su error. Oh, lo siento, querida. ¿Eres su hija? Pensé que eras ella. Sí. Joy se quedó un poco sorprendida por el entusiasta abrazo de Robin. Pero no le desagradó. Así que también la abrazó con fuerza. Mamá también me habló de ti. La inquietud que había sentido al llegar desapareció poco a poco al encontrarse con aquellos cálidos habitantes de Pueblo Pelícano. Joy apoyó el rostro sobre el hombro de Robin e inhaló profundamente. Eres tal como mamá me dijo. Bienvenida, querida, dijo Robin mientras le acariciaba la cabeza. A partir de ahora, este será tu hogar. Si necesitas cualquier cosa, ven a buscarme cuando quieras. Te vas a quedar en el centro cívico, ¿verdad? Sí. Entonces, si necesitas cualquier cosa, ven a buscarme. También puedes venir al taller de carpintería a comer. Nuestra casa siempre estará abierta para ti. No era de extrañar que todos estuvieran tan emocionados. Habían pasado más de 20 años. La juventud de todos parecía haber terminado el día en que el antiguo granjero murió, la granja cerró y Joy se vio obligada a regresar a su tierra natal. Y ahora, un rostro idéntico al de aquella época había aparecido nuevamente frente a ellos. Como si el tiempo nunca hubiera pasado. Buena chica, Robin volvió a acariciarle la cabeza. Solo después de un largo rato la soltó. ¿Cómo está tu mamá ahora? Está muy bien, respondió Joy mientras sacaba su teléfono. Poco después, la llamada se conectó y el rostro de la madre de Joy apareció en la pantalla. ¿Qué? Robin. Dios mío, no has cambiado nada. Joy les prestó amablemente su teléfono a aquellas personas que estaban deseosas de recordar los viejos tiempos. Mientras tanto, ella se sentó en una silla frente a la barra y miró a Emily, que la observaba con curiosidad. Escuché que, en el lugar de donde vienes, todos los niños pueden salir de aventura cuando cumplen 10 años, preguntó Emily en voz baja, acercándose un poco. Sí, todos reciben su propio Pokémon ese día. Joy pensó un momento antes de añadir. Aunque, para ser más precisos, después de ese día todos obtienen el derecho de combatir junto a un Pokémon. Algunos niños reciben uno de un instituto de investigación, mientras que otros tienen uno preparado por sus propias familias. ¡Qué maravilloso! ¿Ese es el que recibiste tú? Joy negó con la cabeza. Este es más mi compañera de trabajo que mi Pokémon.
Trabajamos juntas en el centro Pokémon. Los Pokémon encargados de ayudar en las labores de curación también se graduaban de las escuelas para enfermeros Pokémon. Estos Pokémon nacían en instalaciones de crianza y posteriormente eran enviados a diferentes escuelas para enfermeros Pokémon, donde aprendían diligentemente las habilidades y técnicas necesarias para cuidar a otros Pokémon. Después de graduarse, eran asignados a una Joy adecuada para trabajar junto a ella. Ya veo. Emily acarició la cabeza de Wigglytuff y luego volvió la mirada hacia Ron, que estaba sentado no muy lejos. ¿Tienes algo que hacer?, preguntó Emily. ¿Por qué pareces tan distraído? Ron miró a Joy. Sus miradas se encontraron y Joy comprendió de inmediato. Si tienes algo que hacer, puedes regresar primero. Yo puedo volver sola después. Está bien. Ron se levantó y se marchó. Para un granjero, mientras una semilla pudiera plantarse y cosecharse durante la estación actual, no había razón para no plantarla. Por eso, Ron había planeado regresar rápidamente a la granja después de cenar con Joy para sembrar las nuevas semillas. Aunque la vendedora había indicado principalmente tiempos de crecimiento superiores a un mes. Aunque todavía no conocía con exactitud el tiempo de maduración de cada cultivo, podía intentar plantarlos primero. Además, no eran demasiado caros. Solo le habían costado 2.400 gramos. Si lograba cosecharlos, al menos la variedad de alimentos disponibles durante el verano aumentaría considerablemente. Y si no funcionaban, el experimento también le permitiría determinar cómo transcurría exactamente el tiempo de crecimiento de aquellos cultivos, lo que le ayudaría a planificar mejor las cosechas del verano. Por lo tanto, plantarlos un día antes siempre era mejor que hacerlo un día después. Pensando en ello, Ron regresó rápidamente a la granja. Apenas entró, vio a varios Rattata haciendo fila frente al refrigerador, buscando algo para comer. Sin embargo, aquello era algo que había acordado previamente con ellos. Había preparado la comida temprano por la mañana porque quizá no tendría tiempo de cocinar para todos aquel día, así que tendrían que sacar su propia comida del refrigerador. Ron se acercó, calentó la comida que había dejado preparada, y después de comer rápidamente junto a los Pokémon, caminó hasta el campo. Hizo agujeros en la tierra y enterró las semillas una por una. Justo cuando Ron estaba aflojando diligentemente la tierra y haciendo los últimos agujeros, cayó la noche. Entonces, un grupo de Zubat salió rodando de la cueva. Como si quisieran demostrar su determinación, o quizá realmente quisieran perder peso, comenzaron a seguir a Ron. Usando las puntas de sus alas, ayudaban a cubrir con tierra las semillas que él acababa de plantar. ¿Froakie? ¿Qué están haciendo? Un Rattata se quedó quieto. Rattata se irguió, como si estuviera acariciando una barba inexistente. Perder peso. ¿Froakie? Froakie observó todo su cuerpo. Solo podían mover las puntas de sus alas. Por eso, tenía serias dudas sobre aquella idea de perder peso. Incluso si uno concediera 10.000 pasos de ventaja, ¿qué parte de su cuerpo iban a ejercitar con eso? Rattata. Adist se agachó detrás de ellos y soltó un dulce llamado. ¿Ellos también están aquí para hacerse más fuertes? Froakie se quedó en silencio. Había perdido por completo las ganas de discutir con ellos. Así que simplemente continuó regando las semillas enterradas utilizando pistola agua. Varios Rattata se miraron entre sí. Después, también fueron por unos cubos y se pusieron a trabajar. Adist lo siguió torpemente. Durante el proceso, incluso tropezó mientras vertía agua, y por accidente, pateó a un Zubat redondo como una pelota. Entonces aquel Zubat salió disparado como una bola de billar y derribó a todos los demás Zubat. Ron observó a los Zubat rodando por todas partes. De inmediato, comenzó a preguntarse si aquellos Zubat realmente eran capaces de atrapar cuervos. Debería fabricar un espantapájaros cuanto antes. Ron terminó de plantar la última semilla. Luego comenzó a recoger uno por uno a los Zubat que estaban desperdigados por el campo. Aunque habían rodado caóticamente por todas partes, eran bastante cuidadosos y habían evitado las plantas de Ron. Por eso, Ron no se enfadó y simplemente los fue recogiendo uno a uno. Entonces, ¿cómo atrapan exactamente a esos cuervos? Ron colocó uno de los Zubat junto a otro, todavía lleno de sospechas. Entonces escuchó una voz. Usando hipnosis. ¿Quién? Ron giró bruscamente la cabeza y miró al Zubat que había producido aquella voz. ¿Acabas de hablar? El Zubat miró a Ron con expresión confundida. Luego soltó un leve Zubat. Ron se quedó inmóvil. ¿Lo imaginé? Se detuvo un momento y examinó con atención al Zubat.
Capítulo 59, sobre el Festival de la Danza de las Flores. Bajo la mirada de Ron, el Zubat, sin entender por qué, de repente se sintió culpable, y después de un rato, comenzó a alejarse lentamente rodando. Ron permaneció en silencio por un momento. Sin prestarle más atención al Zubat, se dirigió a la caja de herramientas y sacó el montón de planos que Evelyn le había entregado anteriormente. Los revisó cuidadosamente hasta encontrar el plano del espantapájaros. Estas cosas estaban disponibles en cualquier granja. Cuando estuvo despejando los terrenos de cultivo, Ron había recogido deliberadamente todos esos materiales, incluyendo las aparentemente inútiles malezas que había encontrado en el suelo. Estas últimas ya se estaban secando en un espacio abierto de la granja. Poco después, terminó de fabricar un espantapájaros. Ron sostuvo el espantapájaros y observó los alrededores de la granja. Todavía desconocía el alcance exacto de su efecto. Y como nunca había visto personalmente a un cuervo aterrizar en la granja, Ron pensó durante un momento y decidió colocar el espantapájaros en una esquina del campo de fresas. De esa manera, evitaría que, si al día siguiente no aparecía ningún cuervo, los Zubat de la granja terminaran pasando hambre. Mientras tanto, en el salón Fruta Estelar, la noche comenzaba a caer. Joy estaba sentada en el salón. Como no le gustaba beber alcohol, sostenía una bebida preparada por Gus mientras conversaba con Robin, que estaba sentada a su lado. Ah, por cierto, el Festival de la Danza de las Flores es pasado mañana. Realmente llegaste justo a tiempo, dijo Robin mientras daba un sorbo a su cerveza. De repente, recordó algo y se volvió hacia Joy para explicarle la tradición del Festival de la Danza de las Flores. En pocas palabras, durante este día, los jóvenes solteros de Pueblo Pelícano se vestían elegantemente e invitaban a bailar a la persona que les gustaba, o a alguien por quien sentían cierto interés. Todos bailaban entre los pétalos transportados por la brisa primaveral. Después, también se elegía a la reina anual de la Danza de las Flores. Sin embargo, ese título siempre había pertenecido a Hallie. Acabas de llegar y todavía no conoces a los chicos del pueblo, dijo Robin pensativamente. ¿Quieres bailar con Ron? Joy se quedó inmóvil, y sin darse cuenta, bajó la cabeza. No lo sé, respondió Joy. ¿Tengo que bailar? Es una tradición de Pueblo Pelícano. Aunque, claro, si no encuentras pareja, también puedes quedarte afuera con nosotros, los mayores, dijo Gus con una sonrisa mientras levantaba la jarra que tenía en la mano. ¿Quieres un poco más? Gracias. Joy le entregó su vaso y sonrió tímidamente. Entonces también puedo quedarme a un lado y esperar hasta el próximo año, quizá para entonces encuentre a alguien con quien quiera bailar. Robin miró a Joy de reojo. Después de un momento, tomó otro sorbo de su bebida y la molestó. Pensé que bailarías con Ron. Joy observó a Gus mientras éste llenaba nuevamente su vaso, sin responder. Después de todo, Robin había enfatizado especialmente la palabra gustaba cuando le explicó la tradición. Era una palabra bastante fuerte para Joy. No sabía si la mayoría de las personas de Pueblo Pelícano eran tan abiertas de mente, pero sentía que llegar al punto de sentir algo así por alguien del sexo opuesto todavía estaba muy lejos para ella. Está bien, no te preocupes. Solo estaba diciendo, dijo Robin con naturalidad mientras le acariciaba la cabeza a Joy. Luego dejó su vaso sobre la barra. Emily, sírveme más. Tú también deberías beber un poco menos, dijo Emily mientras le servía la cerveza. Este año han llegado 2 personas nuevas al pueblo. Acaban de llegar y todavía no conocen a nadie, así que probablemente les resulte difícil encontrar pareja. Robin tomó el vaso y levantó una ceja. Solo pienso que esta tradición no necesariamente tiene que seguirse exactamente igual todos los años, dijo Emily, apoyando la barbilla sobre sus manos. Además, mi pareja de baile todos los años es Sane y ya me cansé. Robin y Joy esperaron en silencio a que Emily continuara. Así que, dijo Emily, ¿no sería mejor que este año todos pudieran bailar a su manera? A Emily le encantaba bailar y sabía que a Hallie también. Por eso, ni siquiera había considerado simplemente cancelar el baile. Si no bailaban, probablemente Hallie tampoco estaría de acuerdo. Al pensar en ello, sonrió con los ojos entrecerrados. Robin reflexionó durante un momento. Es mejor que queden excluidos simplemente porque son nuevos aquí, ¿no? Dijo Emily. Querida, eres muy considerada, respondió Robin, parpadeando. Entonces mañana hablaré con el alcalde. El tiempo pasó rápidamente y llegó el día siguiente. Ron se levantó temprano.
Apenas abrió la puerta, vio varios cuervos durmiendo plácidamente en los terrenos de cultivo. Y junto a ellos había un Zubat, babeando mientras observaba a los cuervos, pero sin tocarlos. Ron sintió que, si hubiera salido un poco más tarde, quizá ni siquiera habría tenido que regar ese día. Tal vez fuera el hambre, o quizá los muchos días que llevaban viviendo en la granja, pero aquellos Zubat habían perdido por completo la vigilancia. Por eso, ninguno de ellos notó que Ron los observaba desde cierta distancia. La cantidad de cuervos ese día era un poco menor, pero era justo suficiente para que los Zubat pudieran alimentarse. Aunque, si realmente querían perder peso, probablemente sería mejor que comieran un poco menos. Chir, chir. ¿Será mejor dejarlos ir? Otro Zubat tragó saliva inmediatamente y respondió. Chir, chir. ¿Vamos a dejar que se marchen vivos así como así? Apenas terminaron aquellas palabras, el grupo de cuervos comenzó a moverse sutilmente. Antes de que Ron pudiera reaccionar, un hipnosis salió disparado de uno de los Zubat. Los cuervos que estaban en el suelo volvieron a caer profundamente dormidos. Los Zubat que estaban en el suelo emitieron un chirrido al unísono. Pero Ron no entendió absolutamente nada. Se quedó quieto un momento, luego caminó hacia los terrenos de cultivo y comenzó a recoger los cuervos uno por uno. No tenía ninguna utilidad para ellos. Y, por supuesto, comerlos estaba completamente descartado. Pero realmente no sabía qué hacer con ellos. Intentó meterlos en la caja de envíos, pero no pudo. Bajo las miradas resentidas de los Zubat, Ron tuvo que esquivar una por una aquellas redondas criaturas y sacar los cuervos por la puerta trasera de la granja. Probablemente aquello fuera una especie de regla de la granja. Es decir, después de que una granja alcanzara cierta cantidad de cultivos, existía una determinada probabilidad de que aparecieran cuervos. Por lo tanto, liberarlos no era lo mismo que dejar que un tigre regresara a las montañas ni que ayudar a un malhechor a hacer el mal. En cuanto a los Zubat, realmente estaban demasiado gordos. Era evidente que habían estado comiendo demasiado bien durante aquellos últimos días. Si continuaban así, probablemente terminaría afectando su salud. Ron se volvió entonces hacia el grupo de Zubat que todavía no había recogido. Después de permanecer en silencio durante un momento, bajo las miradas de aquellos Pokémon, regresó a la casa y sacó algunas frutas silvestres. Luego caminó cruelmente hacia los Zubat. Esta será la comida de hoy. Mientras hablaba, sacó deliberadamente 3 frutas silvestres, cada una aproximadamente del tamaño de una uña, y las colocó frente a los Zubat. Chir, chir. Uno de los Zubat tomó una. Su apetito había sido demasiado grande durante los últimos días, por lo que la fruta desapareció en cuanto entró en su boca. El Zubat levantó la cabeza, confundido. Observó a Ron mientras éste se alejaba poco a poco. Luego miró la cantidad lastimosamente pequeña de fruta que quedaba frente a él. Después de un rato, la granja se llenó con un coro de indignados chillidos. Ron terminó de repartir el desayuno. Levantó la cabeza y vio a los Rattata agachados junto a la puerta, observando fijamente los terrenos de cultivo. Rattata. ¿Qué están haciendo? Otro Rattata respondió. Rattata. No lo sé. Vamos a comer. Capítulo 60. Preparativos antes del Festival de la Danza de las Flores. Apenas terminó de hablar, los gruñidos que venían del exterior se hicieron más fuertes. Cuando terminen de comer, llévenlos de regreso y rieguen como de costumbre. Tú lleva a los Fletchling a recolectar recursos en las montañas. Ron asignó las tareas a los Rattata y a Froakie, y estaba a punto de dirigirse a la casa de cría cuando vio aparecer en la entrada de la granja a Penny, a quien no había visto desde hacía bastante tiempo. Ella miró hacia el interior con cierta timidez. Al ver a Ron, primero apartó la mirada, algo nerviosa. Luego reaccionó y le dedicó una sonrisa tímida. Buenos días, Ron, dijo Penny suavemente. ¿Sabes que mañana es el Festival de la Danza de las Flores? Ron se quedó quieto. Entonces levantó la mirada hacia el calendario que Robin había colocado en el tablón de anuncios junto a la puerta. En efecto, había una marca en la fecha de mañana. 24 de primavera, Festival de la Danza de las Flores, leyó Ron en voz alta. Luego miró a Penny. Creo que sé un poco sobre eso. Por ejemplo, en el juego, ese día tenía que bailar con algún habitante con quien tuviera al menos 4 corazones de amistad. De lo contrario, tendría que quedar separado tontamente en una esquina. ¿Qué sucede?, preguntó Ron. Penny lo miró con un poco de timidez. Bueno, en realidad, originalmente quería invitarte.
Sin embargo, temprano esa mañana, se había encontrado con Louis mientras él conversaba con Pierre sobre la posibilidad de permitir temporalmente que los habitantes invitaran a bailar a alguien que les gustara ese año. Pero Louis dijo que, como eres nuevo este año, esperaba que pudieras divertirte. Así que decidieron cancelar esa idea este año, explicó Penny. Al ver que Ron no parecía entender, Penny comprendió que quizá no se había explicado con suficiente claridad. Hizo una pequeña pausa y añadió: quería decirte que, si todo hubiera continuado como siempre este año, no habrías tenido que quedarte solo en una esquina. La considerada Penny no sentía que aquello fuera un favor especial para ellos. Todo lo contrario. ¿Acaso no demostraba que, al pensar que nadie los elegiría, habían intentado ser amables para evitarles una situación incómoda? Gracias, dijo Ron con una sonrisa. De nada. Penny parpadeó y luego bajó la cabeza. Bueno, será mejor que regrese. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Penny caminó unos pasos, pero luego se dio la vuelta y añadió: mañana será el día más hermoso de toda la primavera. Entonces volvió a darse la vuelta y miró a Ron. Siempre me arrepentí de no haberte dicho esto la mañana en que llegaste por primera vez a Pueblo Pelícano. Hizo una pequeña pausa. Bienvenido de nuevo a Pueblo Pelícano. Espero que te diviertas. Dicho esto, echó a correr. Gracias. Por supuesto, Penny ya no pudo escucharlo. Siguió corriendo apresuradamente y solo comenzó a recuperar el aliento cuando llegó al pueblo. Justo cuando logró recuperar la respiración y levantó la cabeza, vio a Joy saliendo del centro comunitario a lo lejos. Joy estaba sacando a Wigglytuff en ese momento. Al ver a Penny desde lejos, levantó la mano para saludarla. Buenos días, Penny. Hola, respondió Penny con una sonrisa. Bienvenida a Pueblo Pelícano. Estoy segura de que te encantará este lugar. Mañana sería el Festival de la Danza de las Flores, así que desde esa mañana el aire estaba impregnado del dulce aroma de las flores. Pétalos dispersos volaban por todas partes. Gracias, respondió Joy con una sonrisa en los ojos. Bling, respondió Wigglytuff alegremente. En la granja. Ron acababa de terminar de limpiar la casa de cría. Después de terminar todas las tareas pendientes, llevó a Geodude al bosque Tizón, como de costumbre. Al ritmo actual de tala, para mañana debería tener suficiente madera para ampliar el corral. Apenas salió por la puerta sur de la granja, Ron vio a Robin preparando junto a Louis el lugar donde se celebraría el Festival de la Danza de las Flores. El lugar del festival estaba en el extremo occidental del bosque Tizón. Por eso, para evitar que los habitantes se perdieran dentro del bosque, era necesario marcar el camino con un día de anticipación y asegurarse de que todos pudieran llegar al lugar sin problemas. Además, ese día el mago también colocaría barreras a ambos lados del camino para que los habitantes pudieran evitar a los Pokémon salvajes más agresivos y así prevenir accidentes. Buenos días, saludó Ron. Buenos días, respondió Robin. Ah, por cierto, mañana. Mañana es el Festival de la Danza de las Flores, respondió Ron rápidamente. Y no hace falta buscar pareja. Todos podrán bailar libremente. Ya lo sabes, dijo Robin con una sonrisa. Fue idea de Emily. Ron asintió y explicó que se dirigía al bosque Tizón para preparar madera para el futuro corral. Entonces, después del Festival de la Danza de las Flores, iré a la granja, dijo Robin. Luego señaló el rancho de animales que estaba no muy lejos. Necesitarás comprar las gallinas en el rancho de Marnie. Lo sé. Ron asintió mientras miraba el rancho a la distancia. Mentalmente, tomó nota de los horarios de atención. De hecho, llevaba tantos días en Pueblo Pelícano que resultaba extraño que todavía no hubiera hablado ni una sola vez con Marnie. Quizás simplemente sus rutas nunca habían coincidido. Pero, fuera cual fuera la razón, jamás se habían encontrado. Mientras observaba a Ron internarse cada vez más en el bosque, Robin permaneció quieta durante un momento y luego continuó atando las cuerdas alrededor de la madera. Todavía quedaba mucho trabajo para preparar el lugar del Festival de la Danza de las Flores. Y, dentro de poco, Pierre también llegaría para ayudar. Louis y Robin continuaron trabajando apresuradamente. Poco después, Pierre llegó cargando sus flores. Todas habían sido encargadas durante esos días. Los fondos para preparar el lugar del festival saldrían del fondo de Pueblo Pelícano. Además, a Pierre se le proporcionaría un puesto adicional como pequeña compensación. Desde allí vendería algunas flores para ayudar a los jóvenes que todavía no habían confirmado sus sentimientos hacia alguien a acercarse un poco más. Todos los años, Clint compraba un ramo.
solo para terminar sosteniéndolo en las manos durante todo el festival, sin atreverse nunca a entregárselo a Emily. Al pensar en ello, Pierre mostró su sonrisa habitual. Saludó a todos con entusiasmo y amabilidad, y luego se apresuró hacia el lugar del festival. ¿Abigail no vino a ayudar hoy?, preguntó Robin. No, todavía tiene clases. Probablemente me ayude a ordenar el puesto mañana, respondió Pierre mientras caminaba delante de ella sin siquiera mirar atrás. Continuó caminando hasta llegar al lugar del festival. Al observar el terreno vacío, Pierre colocó las flores en el suelo. Abigail. Por otro lado, antes del mediodía, Abigail terminó sus estudios. Se incorporó, estiró el cuerpo y luego se recostó en su silla. Ah, mañana es el Festival de la Danza de las Flores, dijo mientras miraba el techo. Para ser sincera, el Festival de la Danza de las Flores no le gustaba demasiado. Especialmente porque siempre tenía que ponerse aquel vestido que no le agradaba demasiado. Le resultaba extremadamente incómodo. Pero su madre, Caroline, siempre decía que era una tradición. Así que tenía que usarlo. Sin embargo, este año podría ser ligeramente diferente. ¿Ron se quedará sin nadie que lo invite? Abigail se recostó en su silla. Después de un rato, volvió a incorporarse, apagó su computadora y salió de la habitación a paso firme. Caroline, que estaba trabajando como cajera en lugar de Pierre, observó a Abigail salir y preguntó: ¿A dónde vas, Abigail? Abigail se detuvo. Luego se volvió hacia Caroline. Voy a ayudar a papá. Dicho esto, salió corriendo bajo la mirada aliviada de Caroline.